siente la asunción convaleciente de esas posesiones, en que, bueno, yo esto sí me lo he propuesto, y ganaremos o perderemos, en que permite volver a pensar, volver a leer los textos y por lo tanto, en efecto, renacer toda nuestra riquísima, las tradiciones plurales, inmensas, con diferencias inconmensurables entre sí de la filosofía. Por ejemplo, voy a poner un pequeño ejemplo que nos atañe a nosotros, ¿verdad? En los textos, y de paso aprovecho un poco para avanzar en nuestras cuestiones académicas también. En los textos de la bibliografía recomendada que vosotros tenéis, uno de ellos, inevitablemente, es el Kirkegaben, que es la última compilación de los textos de los presocráticos. Este texto está hecho desde un enfoque positivista, que es mucho más característico del pensamiento anglosajón científico que tiene vigencia en filosofía, digo, ¿verdad?, hasta la Segunda Guerra Mundial, que del pensamiento contemporáneo. Seguramente vosotros habéis estudiado en ese tipo de comprensión. Tales ha hablado del agua, Anaximandro del infinito, Anaxímenes del aire, y Empédocles ha hablado de los 4 elementos, y Parménides y Genófanes y la escuela de Lea han hablado de la tierra. Estos eran gentes primitivas, no tenían métodos de medición, de todos modos ya han conseguido una primera aproximación empírica y no mitológica. Cuando dicen ellos mitológica, dicen religiosa, religioso, metafórico, poética, a esos fenómenos. Desde esa óptica, y esta experiencia sí la vamos a hacer, leer a los presocráticos como si fueran físicos en el sentido post-newtoniano del término, impide leer en absoluto ninguno de sus textos. Uno no puede saber qué hacer con la filía y el neikos de Empédocles. Uno no puede entender en absoluto qué es el agua. Ya veremos lo que es el agua de Tales, porque claro, da la impresión de que nosotros supiéramos lo que es el agua, ¿verdad? De manera que como mínimo poder volver a pensar y leer los textos de nuestras tradiciones solo lo permite. Por eso, fíjate qué interesante, a raíz de esas preguntas, y ojalá preguntarais siempre todo, el rótulo más pacífico, el menos provocativo, el menos alternativo, que ese ya sí que ha sido admitido por todos, ¿verdad? Porque si no consideran ellos mismos, como son modernos, que son unos paleolíticos anacrónicos de pasé, es el de racionalidad hermenéutica. Porque no se puede volver a leer ni escribir sin comprender cuáles son los supuestos del intérprete, cuáles son los contextos y las tradiciones en las que los textos están y a ellos pertenecen. Esa sí es la koiné, por eso, la lengua común del pensamiento contemporáneo. No sé si con eso os contesto. Yo lo que sí os pido es que hagamos la prueba, ¿verdad? Es decir, que vosotros mismos, si yo no fracaso enteramente en este viaje que vamos a hacer al pensar preplatónico, notaréis que tenéis que habituaros a unos modos de comprensión distintos para poder recibir esos lenguajes, ¿verdad? Si yo, por ejemplo, os digo tanta plerecella, todo está lleno de lo divino, sentencia fundacional que los positivistas escamoteaban a Tales de Mileto, pero que sin embargo tanto Platón y Aristóteles recuerdan como la verdadera sentencia de Tales de Mileto, y no el arjés, el agua, que obedece a una reconstrucción de Simplicio, ¿verdad? Si yo hiciera este experimento, y ojalá tuviéramos tiempo, y yo os preguntara así, abruptamente, ¿qué entendéis por todo está lleno de lo divino? Ahora voy a arrogarme una pedantería y vosotros me corregís si queréis, ¿verdad? Todo lo dais ya por entendido, desde luego. Todo el mundo sabe lo que es un todo. Cuando estudiemos a Tales, dentro de nada, veremos que no hay noción de todo en Occidente antes de Tales, porque precisamente que tengan en común una instancia eterna, divina, permanente, aquí y ahora, inmanente, cualesquiera de las presencias de la fisis, no de los artefactos, de la naturaleza, no de los artefactos, es lo que permite por primera vez en Occidente que consignemos que hay todo. Que eso tiene
una comunidad a la que tenemos que llamar topológica, una comunidad de lenguaje, que es la de estar vinculada, porque entre todas esas dimensiones hay lo divino. Luego todo ya pensábamos que sabíamos lo que era, pero si ya digo lo divino, naturalmente en el acto se dividirá la cuestión, supongo, entre los que esforzadamente, vuelvo a ser provocativa, adrede, para que también discutamos nosotros, ¿verdad? Los que se habían librado del Dios patriarcal semita, o del Dios del amor que murió en la cruz, o de los que se habían librado de todo eso y entonces dicen yo soy agnóstico, soy pluralista, o los que sí creen que siguen perteneciendo y se sienten vinculados a esa religiosidad, con bastante dificultad, pero yo os aseguro que eso sí lo lograré. Tendréis que comprender que los griegos no son ni hebreos ni cristianos. Y también tendréis que comprender que politeísmo no significa esa historia, porque hay muchos cuentos chinos que tenemos que deconstruir, esa historia según la cual todo politeísmo es mitológico porque es el Olimpo o es incluso las aberraciones neuróticas de Nerón quemando cristianos con leones y con... sino que puede haber politeísmo que sí sea verdaderamente sagrado y sapiencial. Claro, para las tradiciones cristianas pensar que el paganismo pudiera ser otra cosa que este horror de los esclavos y de las mitologías narcisistas, pues claro, necesita romper muchos prejuicios, pues sin esa ruptura no se puede acceder a los textos. Porque aquí, tanta plerecella, Sella lo que dice es que hay en todo lo que tiene naturaleza, en todo lo que tiene fisis, y ahora voy a ir contra otro prejuicio también, algo eterno, permanente, necesario, gratuito, y que además es inteligible, pero no por el concepto. Bueno, esto ya sí que no. Porque el Dios hebraico, judaico, cristiano para nosotros es lo máximamente ininteligible. De tal manera es aquello que quemará los ojos de lo que le mira, aquello que se hurta a toda comprensión y a todo nombre, como si aquí entonces, ¿verdad?, el misterio de lo indeterminado, de lo infinito, fuera más que cualquier finitud, porque la finitud fuera una parte. Bueno, pues la piedad sacral de la filosofía lo que dice es lo único verdaderamente, y esto es casi una tautología, el verdaderamente inteligible, pero no por el concepto, es lo divino. Solo eso entra en un correlato respecto de los lenguajes altamente racionales donde se da mismidad. Y solo desde ese punto de vista podemos entender qué es lo que dice Parménides de Lea, el gran padre de toda la metafísica occidental, a partir de Platón, cuando dice tu auto esti einai kainoin. Es lo mismo pensar y ser, pero ser aquí significa lo divino. Pero claro, lo que estoy diciendo da un poco de vergüenza, en el sentido de que es un poco elemental, y vosotros me perdonáis. Es decir, que estoy diciendo que no podemos leer